Entonces, algo que me gustó ahí de la guía para comprender el Bhagavad Gita es que se hace una diferencia en tres tipos de escrituras. Primero, o sea, este asunto de tener el equipo de conocimiento consiste en tres importantes áreas. La escritura que se estudia, el maestro que se está ayudando a entenderla y la calidad del discípulo. Son las tres, el equipo de conocimiento tiene que estar los tres bien posicionados para que el jnana se vuelva yoga, para que haya digamos, surja ahí el bebé yoga, ¿no? Para que pueda uno embarazarse con el yoga. Entonces, generalmente nosotros le damos a veces características sagradas a cada uno de ellos separadamente, como mágicos, ¿no? Por ejemplo, uno dice, no, yo leí, yo agarro las escrituras y las sigo, ¿no? Entonces como que parece que eso es lo mágico que uno le va a dar resultado. Es un error. Arjuna en el Bhagavad Gita estaba argumentando en base a los Vedas y todas las reglas y regulaciones. Y ese atenerse solamente a los Vedas no le produjo satisfacción y ni siquiera iluminación. Otros podrían decir, bueno, ahora ya que tengo un guru no tengo que pensar más, ¿no? El guru por esnovismo, el asunto de tener mi personal trainer espiritual, significa que ya con eso estoy salvado. Bueno, no pasó eso con Bali Maharaj, al menos en esta historia, ¿no? Por más que él tenía un guru, lo respetaba y todo, no resultó. Y otra condición muy importante es como uno ser un buen discípulo. Uno puede ser una persona respetable, educada, todo, pero si no tiene los otros elementos. El asunto es que cuando hablamos de un equipo de conocimiento significa que el éxito del trabajo en equipo de conocimiento de estos tres para que trabajen es la interrelación entre esos tres. Sí, estamos aquí. A mí lo que me llama la atención de este verso, siempre al menos cuando estudiamos este verso en el curso, o esta sección, esta historia, siempre lo que llama la atención es un Bali Maharaj con un maestro espiritual. Inclusive se utiliza la palabra maestro espiritual. Y también otra de las cosas que resulta sorprendente aquí es una desobediencia al maestro espiritual. O sea, hay varias cositas que llaman la atención aquí. Es una persona como Bali Maharaj, que no era de los que uno quiere que sus hijos se relacionen, ¿no? Es un gran demonio. Teniendo un maestro espiritual, es un Bali Maharaj siguiendo todas las indicaciones de las escrituras, por lo menos a nivel sociopolítico, todas las indicaciones de las escrituras, y un Krishna ahí que no le puede sacar nada porque está siguiendo los mandamientos, los 10 mandamientos, ¿no? Parece. Es como se enfrenta acá un buen cristiano con un Dios que quiere otra cosa, no sé, algo así, ¿no? Es como hay una complicación de instrucciones. O sea, esta historia nos saca un poquito, y esto es lo que yo quería traerles en estos 12 minutos. Un poquito también la continuación de lo que yo estoy hablando, o sea, viene en relación, siempre viene en relación, o lo trato de hacer, con lo que estoy ahora presentando en el curso temático, que es acerca de Jnana Yoga. Estuvimos hablando anteriormente que el Jnana Yoga, o sea, el yoga que es del estudio, se basa en comprender, en estudiar los tattvas de una manera apropiada, y habíamos terminado hablando de que no es garantía solamente estudiar los tattvas o estudiar la filosofía para que uno produzca yoga con ese estudio, sino que se necesita un equipo de conocimiento, eso así lo dice al menos Jnana Maharaj en este librito, un equipo de conocimiento que hace que ese conocimiento que estemos estudiando tiene el efecto yógico. Nosotros tenemos aquí a Bali Maharaj en esta historia, que a pesar de que tenía un equipo, o a pesar de que se aferraba a las escrituras, inclusive hasta que tenía un guru, no era el equipo de conocimiento que se recomienda al menos para el Jnana Yoga. Sí para conquistar reinos.
Bali Maharaj pudo conquistar reinos, ¿no? Entonces, algo que me gustó ahí de la guía para comprender el Bhagavad Gita es que se hace una diferencia en tres tipos de escrituras. Primero, o sea, este asunto de tener el equipo de conocimiento consiste en eh, tres importantes áreas. La escritura que se estudia, el maestro que te está ayudando a entenderla y la calidad del discípulo. O sea, son las tres, el equipo de conocimiento tiene que estar los tres bien posicionados para que el jnana se vuelva yoga, para que haya digamos, surja ahí el bebé yoga, ¿no? Para que pueda uno embarazarse con el yoga. Entonces, generalmente nosotros le damos a veces características sagradas a cada uno de ellos separadamente como mágicos, ¿no? Por ejemplo, uno dice, no, yo leí, yo agarro las escrituras y las sigo, ¿no? Entonces como que parece que eso es lo mágico que a uno le va a dar resultado. Es un error. Arjuna en el Bhagavad Gita estaba argumentando en base a las escrituras, en base a los Vedas y todas las reglas y regulaciones de los Vedas. Y ese atenerse solamente a los Vedas no le produjo satisfacción ni siquiera iluminación. Otros podrían decir, bueno, ahora ya que tengo un guru no tengo que pensar más, ¿no? El guru por esnovismo, el asunto de tener mi personal trainer espiritual, significa que ya con eso estoy salvado. Bueno, no pasó eso con Bali Maharaj, al menos en esta historia, ¿no? Por más que él tenía un guru, lo respetaba y todo, no resultó. Y otra condición muy importante es cómo uno ser un buen discípulo. Uno puede ser una persona respetable, educada, todo, pero si no tiene los otros elementos. El asunto es que cuando hablamos de un equipo de conocimiento significa que el éxito del trabajo en equipo de conocimiento, de estos tres para que trabajen, es la interrelación entre esos tres. Y obviamente la calidad de esos tres. Entonces, Bali Maharaj tenía un maestro espiritual, sí. ¿Cuál era la calidad? Las escrituras que él seguía, sí, seguía escrituras, pero ¿cuál era la calidad de la escritura? Él era un buen discípulo, eso sí, nadie puede decir que no. Quizás esa fue la fuerza de Bali Maharaj, de ese el equipo de conocimiento. Bali Maharaj era una persona que sabía cómo seguir las órdenes del maestro espiritual. El asunto es que tenía un maestro espiritual dudoso y seguía unas escrituras que no eran las escrituras o no era el objetivo de las escrituras que se determina estudiar para alcanzar el éxito en el yoga, en el jnana yoga. Entonces a mí me gustó una explicación aquí que da HDB en la guía para comprender el Bhagavad Gita, que separa como tres tipos de escrituras: Veda, Shastra y Bhagavad Gita. Es interesante eso. A veces nosotros hablamos indistintamente de esas tres cosas. Decimos que Bhagavad Gita es un Shastra, que es Veda. Pero aquí en la guía se separan esos tres términos, y no por nada, porque justamente Krishna los separa también en el Gita. A veces sí, a veces no, o sea, se mezclan a veces, pero digamos que mayormente cuando Krishna habla de Veda en el Bhagavad Gita, habla en un sentido peyorativo, lo siento. Especialmente al principio, ¿no? Le dice Krishna a Arjuna, por favor vuelve a trascendentar los Vedas hablan de las tres gunas, nada más, de las tres modalidades, supera eso, vuélvete indiferente a todo lo que dicen los Vedas. Un poquito así. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos escrituras, pero no son las escrituras, es una categoría de escritura que no es digna de seguir, o al menos no es la palabra digna de seguir, sino de dogmatizarse, podríamos decirse. No es digna de dogmatizarse para alcanzar la perfección espiritual. Esto es interesante y esto es, o sea, ¿y qué habla? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo los Vedas que no es digno de dogmatizarse? Generalmente, o sea, los Vedas en ese contexto, ¿no? Del Bhagavad Gita. Cuando hablamos en general Vedas, sí es conocimiento y todo eso, pero no quiero seguir la línea ahí del análisis del Bhagavad Gita. Entonces, cuando hablamos de Veda muchas veces, o cuando Krishna habla de Veda en el Bhagavad Gita,
está hablando, sí, o de la sección de los Vedas, de los textos, de los rituales, rituales específicos, especialmente para alcanzar planetas más elevados, para tener mejoría económica, mejoría en este mundo, mejor disfrute. O también puede ser Veda, todo tipo de mandamientos sociales, morales, políticos, para ser exitoso en este mundo. Es lo que Bali Maharaj, en ese significado, lo hizo, ¿no? Él siguió los Vedas exactamente como había que seguir y por lo tanto tuvo éxito en conquistar reinos, imagínense. Entonces, creo que nosotros nos debemos una discusión, una diferenciación, especialmente en nuestro contexto, donde a veces hablamos de Veda indistintamente y tomamos con la misma categoría una referencia védica de, no sé, del Manu Sanjita, o de no sé qué escritura, o del Mahabharata, la misma categoría que quizás el Bhagavatam o el Bhagavad Gita. Entonces ahí estamos cometiendo el error de Bali. Un poco, en el sentido de que tenemos que diferenciar. Al menos en el camino del Jnana Yoga es muy importante diferenciar qué estudiar. No solamente porque se estudian los tattvas, como ya vimos en el anterior, sino también a qué nosotros nos aferramos como sagrado, qué es para nosotros instrucciones sagradas a nivel Shastra, a nivel Veda, ¿no? Entonces, Krishna va a utilizar otra palabra, que es la palabra Shastra, en el Bhagavad Gita. Y cuando él utiliza la palabra Shastra, sí la hace con connotación positiva, siempre. Ahora, el asunto es, y eso es lo que yo me preguntaba cuando... Sí, Krishna dice Shastra, pero no explica cuál es la Shastra. Eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Saber. ¿Eh? Pero ¿cuál es la Shastra? ¿Dónde está? ¿Cuál es el escrito? ¿Cuál es el título del libro ese? ¿Cuál es el IBSN? ¿No? ¿Cuál es el libro textual que nos hace decir esto es Shastra y esto no lo es? No es tan así. No es así un asunto de derecho de autor y todo. Esa discusión de cuándo algo es Shastra, cuándo algo es un escrito que nos libera realmente, que nos hace alcanzar Mukti según el yoga, y cuándo es un escrito que ya es considerado Veda y que quizás nos enreda más en este mundo, o nos permite ganar reinos, como Bali Maharaj. Esta discusión de cuál es cuál, cómo saber, cómo identificarlos, no es tan así estereotipada, uno puede decir. Hay algo, obviamente hay categorías que uno puede, por ejemplo en los Vedas uno se da cuenta de que hay una sección de Karma Kanda donde se indican más tipos de sacrificios para adorar a los semidioses, y después está otra sección que es un poquito más filosófica, que son los Upanishads, que uno dice, bueno, ahí tenemos Shastra. Los Upanishads son más Shastra que el Karma Kanda, uno puede pensar. Puede ser, pero ambas pueden causar también confusión. Fíjense en que Shankaracharya agarró los Upanishads y creó una filosofía completamente atea. Y Karma Kanda, la elevación gradual, se la presenta también en el Gita como un proceso yástrico. En el capítulo 3 habla de la adoración de los semidioses para ir avanzando gradualmente en la liberación. Así que no sé si es tan textual la cosa. Por eso que a mí me gusta el análisis que hace el Isopanishad, otro libro, un Upanishad, para saber cuándo algo es Shastra o no, o cuándo algo, ellos se refieren a conocimiento, cuándo algo es Vedya, cuándo algo es conocimiento. Les leo los mantras y ahí ustedes pueden sacar la conclusión. Dice, el Shastra, en realidad, bueno, ya les adelanto, no se determina tanto por el contenido, sino por el resultado. Esto es interesante. Es el resultado del estudio de las escrituras lo que determina si lo que hiciste fue Shastra o fue Veda. Por eso, en esos significados del Isopanishad, habla de la palabra Veda Vada Rata. Veda Vada Rata. La rata de los Vedas. Pero es algo así como alguien que está muy metido en los Vedas, pero no se olvida de la finalidad. Así que eso es un poco, bueno, lo que le pasó a Arjuna también en el Gita. Así que no es tanto el Veda en sí, sino cómo lo interpreta para lograr la perfección. Miren, les leo los versos del Isopanishad. Dice,
aquellos que cultivan las actividades nescientes, o sea, cuando alguien hace algo que no tiene que ver con los Vedas, que no tiene que ver con las instrucciones de las escrituras, las instrucciones morales, lo que sea, entrarán en la región más oscura de la ignorancia, dice el Isopanishad. Pero esperen. Dice, aún peores son quienes cultivan el así llamado conocimiento. El conocimiento es Veda, acá en este caso. Es el Veda este que Krishna habla peyorativamente en el Bhagavad Gita. Entonces, bueno, ya significa que nos saca, digamos, el estereotipo absoluto de que los Vedas nos dan el refugio supremo con respecto a la liberación. Siguiente verso. Y ahí sí creo que nos da un alivio el Isopanishad para explicar, bueno, entonces cómo sabemos cuál es Veda y cuál no, qué es lo liberador o no. Dice, los sabios han explicado que del cultivo del conocimiento, o sea, del cultivo de lo que es realmente conocimiento, se deriva un resultado. Y del cultivo de la nesciencia se obtiene otro resultado diferente. Ahí está. Resultados. Los conocerán por los frutos. Los resultados nos determinan qué estamos haciendo. Y algo interesante que dice el mantra 11, el siguiente mantra del Isopanishad, que uno dice, bueno, entonces si es por el resultado, yo puedo utilizar entonces también los Vedas, que no son espirituales, para obtener un buen resultado. ¿Puede ser? Y el Isopanishad dice, sí, claro que sí. Puedes utilizar el conocimiento de la nesciencia, o los Vedas, o el Veda este peyorativo, para atravesar a través de esos Vedas y lograr la liberación. Dice, solo alguien que pueda aprender juntos el proceso de la nesciencia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos y disfrutar todas las bendiciones de la inmortalidad. Es interesante. En la guía para comprender el Bhagavad Gita dice, o sea, el asunto de si los Vedas hablan de las tres modalidades, ¿para qué meternos a estudiarlo? Mejor estudiemos solamente la parte esotérica de los Vedas, de la trascendencia, de los Upanishads y qué sé yo. No, pero la guía dice, nosotros para comprender el mundo, para liberarnos, tenemos que atravesar por el mundo. Interesante. Por el conocimiento del mundo. Debemos entenderlo desde la perspectiva apropiada para luego liberarnos. Porque el asunto de nosotros no atravesar el mundo, no necesariamente, y estudiar solamente cosas esotéricas del alma y no sé qué, pero no pasamos por entender el mundo lo que es, desde la apropiada perspectiva, no garantiza el entendimiento espiritual correcto. O sea, no garantiza el conocimiento, al menos desde el Isopanishad. Entonces acá tenemos un poquito este asunto de que, bueno, los Vedas, ¿sirven o no sirven? Sí, hay que atravesarlos. Hay que atravesar todo lo que son los mandamientos, las instrucciones védicas, pero hay que atravesarlo. ¿Y cómo lo atravesamos para que produzca conocimiento? Y no nos quedemos como un Veda Vada Rata. Bueno, recuerden que habíamos dicho que el asunto del Jnana Yoga no se trata de un estudio independiente, sino que es muy importante este equipo de conocimiento donde personas que han visto la verdad, como dice el Bhagavad Gita, pueden ayudarnos a nosotros a estudiar los Vedas, las Shastras, lo que sea, para alcanzar esa verdad, para poder atravesar con los Vedas, llegar a Mukti. Y ya terminando, como para que se termine esta sección de lo que es Shastra, de lo que es Veda, Krishna hace una tercera categoría de lo que es Shastra o lo que es conocimiento, que no lo habla como Shastra ni lo habla como Veda. Y esas son sus instrucciones personales en el Gita. Y no dice que las instrucciones de él son, sí, las instrucciones de él, creo que podemos estar bastante seguros que con las instrucciones de él es difícil confundirse. Ni siquiera Bali Maharaj se confundiría. Porque cuando Krishna dice, lo que yo te voy a hablar, en el Gita dice, él no se refiere, esto está en los Vedas o esto está en los Shastras. Esto es mi opinión, lo que yo digo. Y él dice, este es el conocimiento más confidencial de todo. Así que teníamos un Bhagavad Gita donde Krishna va a hablar y ya se separa de lo que es Shastra, Veda, no importa ya. Lo que importa es lo que Krishna quiere para nosotros. Y cuando él dice esto, esta es mi instrucción, fíjense que después de eso, cuando él dice, te voy a hablar un conocimiento más confidencial,
lo que habla es completamente esencial. Es esencia. No son rituales, no son códigos morales, no códigos sociales, sino que es la propuesta para el alma liberarse de este mundo y alcanzar su posición espiritual eterna. Que eso fue lo inteligente de Bali Maharaj en esta historia. Él entendió cuál era, digamos, él entendió, bueno, el Señor me está pidiendo algo, me voy a rendir a Él, y por hacer eso logró la perfección total, material y espiritual. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Hare Krishna. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.